Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Damos gracias al Señor de que nos permite una vez más estar aquí compartiendo su palabra. Sean todos bienvenidos. Sean bienvenidos personas que primera vez nos visitan, y pues voy a decir algo que no me gusta decir. Jóvenes pueden salir a sus clases, niños, primarios 1, primarios 2. Esta mañana vamos a continuar con el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y estaremos leyendo el pasaje de Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Como título a este pasaje lo he titulado El poder de la incredulidad. Capítulo 13 de Mateo, versículos 53 al 58. Si me acompañan por favor con la lectura de este pasaje, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su nombre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, te alabamos en esta mañana. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos aquí en este lugar, Señor. Hay muchos lugares donde pudiéramos estar, Señor, pero por tu gracia y por tu misericordia has puesto en nuestro corazón el deseo de estar aquí, Señor, con la familia de la fe, Señor, con un mismo propósito, Padre, de alabar y bendecir tu santo nombre, Señor, y ser ministrados por tu palabra, Señor. Te agradecemos este privilegio que has puesto en nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor, el amor que has puesto en nosotros por los hermanos de la fe, Señor. Te agradecemos tu palabra, Padre, que será abierta en este día, Señor, e impartida, expuesta, Señor. Te pido, Señor, que tú dirijas mi voz, mi mente, Señor, mi corazón hacia ti, Señor, y que lo que hable en este día, Señor, sea conforme a tu sana doctrina, a tu santa palabra, Señor, y no conforme a mis propios pensamientos o decisiones, Señor. Que tu nombre sea glorificado en todo tiempo, Padre. Amén, Señor. Bien, en la semana pasada hubo una pausa acerca de lo que es el Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Por situaciones laborales no me fue permitido estar aquí. Pero gracias al Señor aquí estamos y vamos a terminar con este pasaje el día de hoy, si Dios lo permite. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Título del tema, como les dije, es el poder de la incredulidad. El Señor Jesucristo ha estado predicando el Evangelio desde el inicio de su ministerio. Desde que empezó Él con su ministerio, no ha dejado de predicar el Evangelio de manera abierta, de manera pública. En este capítulo 13, al inicio del capítulo 13, vemos que Él cambia un poco su manera de enseñar y lo hace a través de parábolas, y ya estuvimos analizando anteriormente el propósito de las parábolas. ¿Sí? El pasaje anterior que me tocó exponer, vimos ya el final de las parábolas, lo que es conocido también
como el tercer discurso de nuestro Señor Jesucristo. Repasando los 3 discursos del Señor, el primer discurso es conocido como el Sermón del Monte. El segundo discurso lo vimos en el capítulo número 10, donde Él da instrucciones, elige 12 personas para que lo acompañen, los instruye y también los manda a predicar. El tercer discurso va dirigido a los discípulos y también a las personas que le acompañan y es conocido como las parábolas del reino. ¿Sí? Y como vemos el versículo 53, el Señor termina ahí ya el discurso que Él ha dado a sus discípulos. De manera pública y de manera privada ha estado trabajando con ellos, instruyéndoles. Y las parábolas en sí, el resultado de las parábolas o el mensaje de las parábolas es el evangelio del reino de los cielos. Como vimos al inicio de ese capítulo, no a todos es concedido entender el evangelio del reino. No a todos tienen el privilegio de entenderlo, y quien lo entiende es porque Dios le da entendimiento. ¿Sí? Versículo 53 dice que Jesús termina esas parábolas, termina ese mensaje, ese discurso con sus discípulos. Ya analizamos anteriormente el resultado que hubo a causa del mensaje del Señor Jesucristo. Él está en una ciudad llamada Capernaum, en la misma región de Galilea, y abarca los alrededores de Capernaum. Jesús no ha dejado de predicar, ha dado un mensaje, pero a causa del mensaje, Él ha encontrado rechazo y oposición al mensaje. De ahí que Él habla de manera parabólica y de manera personal y privada con los discípulos e instruyéndoles acerca del evangelio del reino. Por lo que el pasaje anterior estuvimos viendo la pregunta que el Señor Jesucristo le hace a ellos. Cuando les hace la pregunta en el versículo 51, ¿han entendido todas estas cosas? Ellos responden de manera positiva, de manera afirmativa que han entendido, porque a la misma vez reconocen que el entender el mensaje no era de ellos. No era de ellos. Ya anteriormente les había dicho en el versículo 11, dice, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Vemos la respuesta a eso. Cuando Dios concede entender, la persona va a entender y va a responder. Si no, estuvimos viendo también unas parábolas que hay un destino final donde pasará la eternidad, dividido en 2 partes. Hay un destino final preparado para usted. ¿Es el infierno o es el cielo? Sí. El resultado del mensaje en lo que es la región de Capernaum y sus alrededores fue un rechazo total. ¿Sí? El Señor siempre se ha desplazado de un lugar a otro, nunca ha estado fijo, nunca ha estado quieto en un solo lugar. Lo vimos en los capítulos del 12 al 13, cómo estuvo en Capernaum. De ahí de Capernaum sale y se retira a un lugar luego de tener un confrontamiento. Después de ese retiro del versículo 12-15, regresa a Capernaum, lo vimos en el capítulo 12, verso 47. De ahí, después de la reacción de las personas, de la reacción de las gentes, él se va, lo que es el capítulo 13, y se va a la orilla de una ribera y predica desde una barca. ¿Sí? Después, en el versículo 36, él regresa a Capernaum, a la casa donde él moraba, y de manera privada habla a sus discípulos. Versículo 53 dice que ahora él parte de allí de Capernaum, se va. Versículo 53. Y llega, dice, a su pueblo, a su ciudad, al lugar donde él creció, donde él se desarrolló como ser humano, donde él convivió desde niño, pienso, con jóvenes, con compañeros, vecinos. Pudiéramos pensar, bueno, él recibe un rechazo total en Capernaum y ahora va a su pueblo. Por lógica, bueno, dicen, su pueblo sí lo van a aceptar, ahí sí lo van a reconocer.
Él llega a su pueblo, dice, y él continúa con su ministerio. Él nunca deja su ministerio por nada. Dice versículo 54, llegando a su pueblo, dice, les enseñaba en su sinagoga. ¿Sí? Aquí Mateo está poniendo en su evangelio, en su relato, esta escena, cómo sale de Capernaum y va a su pueblo, a su lugar, a su patria, pudiéramos decir, el lugar donde él creció hasta antes de empezar su ministerio. Cuando él empieza su ministerio, lo vimos en el capítulo 4, él se va de Nazaret, dice, y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí. Y versículo 17, estoy leyendo capítulo 4 de Mateo. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí empieza su ministerio y como vemos, no lo empieza en su lugar de nacimiento, él lo empieza en Capernaum, ¿sí? Pero ahora vemos la escena que Mateo está introduciendo aquí, dice que ahora sale de Capernaum y va a su tierra. Hay otras visitas que los evangelistas expresan, tanto Mateo, Marcos y Lucas, la visita a este lugar de Nazaret. Lucas da una visita que si no lo leemos detenidamente cualquiera se confundiría y dirían es la misma visita. Sí, eso está en Lucas capítulo 4 del 16 al 31, pero por la narración de Lucas vemos que no es la misma visita, porque en ese tiempo las personas reaccionan de una manera violenta, de una manera agresiva con el Señor Jesucristo, hasta el momento de que lo llevan a un lugar como barranco para aventarle y matarle y destruirle. No es la misma reacción que vemos hoy aquí en Mateo, ¿sí? Mateo no lleva una intención cronológica de la vida de Jesús, sino más bien lo que Mateo está haciendo es llevar un mensaje temático de lo que es Él, de quién es Él. Y si recordamos al inicio del Evangelio de Mateo, el tema central de este Evangelio es demostrar que Jesús es Rey, ¿sí? Ese es el tema de Mateo y en base a eso Mateo, pienso, ha redactado su Evangelio de esa manera para ir sacando todos los contras que pudiera haber en contra de Jesús y Mateo demostrar realmente que sí es el Rey que esperaban, ¿sí? Bueno, Jesús está saliendo de Capernaum, llega a este lugar donde él ha crecido y principalmente se va a la sinagoga, al lugar de reunión, y empieza a predicar el Evangelio. Lógicamente, como lo hemos visto anteriormente, al escuchar predicar al Señor Jesucristo, al escuchar el mensaje que Él está dando, provoca la misma reacción que hubo en Capernaum, la misma reacción que Él ha tenido cada vez que Él predica. Y lo vemos desde el capítulo 7 de Mateo, cuando Él termina el primer sermón, versículo 28 del capítulo 7, dice, cuando Jesús terminó esas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Es la idea que Mateo enfatiza también aquí en este verso 54. Jesús está llegando a su pueblo, convive con su familia, pero no deja de congregarse, no deja de asistir a las reuniones, en este caso sabatinas, y al estar en la sinagoga, él predica el Evangelio. Por lo cual, dice, las personas se maravillaban del mensaje, se maravillaban de su manera de predicar el Evangelio. Por lo cual, ahí mismo, entre esas personas que se maravillaban, encuentra personas también que se interrogan acerca de la vida
de él. Probablemente entre esas reuniones estaban también escribas y fariseos. Escribas y fariseos que en su trasfondo ellos estudiaban la palabra o se preparaban de manera, pudiéramos decir, académica, instruidos en las escrituras para poder enseñarlas. ¿Sí? Y al estar escuchando al Señor Jesucristo vienen las preguntas del versículo 54. Jesús se expresa con sabiduría, se expresa con autoridad, muy superior a cualquier maestro que estuviera presente en ese momento, por lo cual llegan las preguntas y dice, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Vean la característica de la pregunta o la manera en que ellos lo hacen es una manera retórica para ellos mismos. Nosotros hemos estudiado, hemos sido el mejor instituto bíblico que tenemos y nos hemos preparado de manera académica para poder enseñar, pero este está enseñando. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? Por eso la pregunta, ¿dónde obtuvo esta sabiduría? El enfoque de la versión de las Américas es un poco de disminuir o de desacreditar al Señor Jesucristo por la manera en que hace la pregunta. Dice, ¿dónde obtuvo Ya me imagino la escena presencial al estar los discípulos, los fariseos y los escribas ahí en ese lugar de reunión y hacer la pregunta, ¿dónde obtuvo esa sabiduría para enseñar, esos poderes? Que el Señor Jesucristo no había estado en ningún lugar de aprendizaje. En este tiempo había, me imagino, seminarios teológicos rabínicos en los cuales instruían a los fariseos y a los escribas en las escrituras para que enseñaran. Él no había estado en ningún lugar de este tipo, por lo cual humanamente pudieran pensar, bueno, él no está autorizado para enseñar. Él no está autorizado para estar al frente enseñando y predicando la palabra de Dios. No tiene un título o un certificado que lo acredite. Pero, junto con las enseñanzas que él está impartiendo, está también la evidencia de lo que él está haciendo. Y eso nos lleva a analizar también, de manera personal, que quien enseña la palabra de una manera expositiva, sistemática, tiene que ir representado con una evidencia de su vida. Si usted quiere enseñar la palabra de Dios, lo puede hacer, puede estudiar, puede preparar, puede dar un capítulo, un tema importante de las Escrituras, pero debe tener el respaldo de su vida como testimonio para hacerlo. La pregunta es, ¿dónde obtuvo esta sabiduría? No estudió, no se preparó, no tiene conocimiento, no hay nada que lo acredite, pero lo que está enseñando lo está respaldando su vida, su manera de ser. El poder que el Señor tiene como Mesías, como el Hijo de Dios. Junto a las enseñanzas estaban las evidencias de su poder milagroso, y por eso es que los hombres estos lanzan las dos preguntas: ¿dónde está? ¿Dónde obtuvo esta sabiduría? ¿Y dónde obtuvo esos poderes milagrosos? Recordemos que anteriormente los mismos religiosos, escribas y fariseos habían hecho correr una mentira o un mensaje acerca de Jesús, de tener pacto con Belcebú, acerca de los milagros que hacía. Y le han dicho o lo han confrontado y han dicho a los pueblos, no hace milagro más que con el espíritu de Belcebú. Tiene un pacto con Belcebú. Eso lo vimos en Mateo capítulo 12, versículos 24 y 32. Lo relacionaron con Satanás en la manera de operar señales que él había llevado a cabo. Y ese tipo de mensaje los llevó a cometer a ellos el pecado imperdonable. Y eso lo estuvimos
viendo anteriormente, ya fue expuesto por uno de los hermanos que expuso este capítulo, habló acerca del pecado imperdonable. Pero vemos que aquí que la enseñanza del Señor Jesucristo y los milagros manifiestan su condición divino y humano. Si usted ya estudió el Descubra, se da cuenta que el Señor Jesucristo tiene una naturaleza 100% divina y 100% humana. No es 50 y 50, no es mitad hombre y mitad Dios, sino es 100% hombre y 100% Dios. Si el Señor Jesucristo no se había educado en una escuela teológica y hacía las manifestaciones que está haciendo, es porque realmente Él es el Mesías. Y es lo que Mateo está diciendo aquí en su narración. La cuestión de los religiosos o de las personas, dicen, ¿dónde obtuvo Él esta sabiduría? Si usted ha estudiado la vida del Señor Jesucristo, se dará cuenta que cuando Él tenía 12 años, cautivó a los líderes religiosos porque les estaba enseñando la palabra de Dios. ¿Sí? 12 años de edad y Él ya enseñaba. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios. Él es la esencia de la palabra de Dios real. Y a la vez lo está demostrando con los milagros que Él ha hecho. Entonces, si nosotros vemos en este versículo que ellos están actuando de manera orgullosa, entonces vemos que el poder de la incredulidad causa orgullo y envidia. Hay un orgullo en su corazón que les impide ver la realidad de lo que están presenciando. Las evidencias están, la enseñanza está ahí, pero su orgullo los tiene ciegos. Hay una ceguera espiritual y a la vez está unida a un problema humano de considerar siempre menos los de afuera que los de casa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, aquí donde Él está enseñando, es en su casa, es en su tierra, con su gente. Pero el ser humano tiene la tendencia a menospreciar a los de casa y exaltar a los de afuera. Por lo cual en este versículo ellos cuestionan precisamente eso. Están reaccionando de una manera incrédula porque en su corazón hay orgullo, hay envidia, y eso les impide ver con claridad las cosas que suceden. No pueden ver que quien les está enseñando y quien está hablando frente a ellos y haciendo las obras milagrosas es realmente el Cristo. Su ceguera espiritual les impide ver eso, porque hay orgullo y envidia. Quiero que me acompañe al Salmo capítulo 10, versículo 4. Salmo capítulo 10, versículo 4 dice: el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. En pocas palabras, el impío, incrédulo, ciego espiritualmente, está en contra de todo lo que se llame Dios o tenga que ver con Dios. ¿Sí? Su ceguera espiritual no les impide ver con claridad. Por lo cual, ya en el verso 55 empiezan a sacar la historia de él. Primero, se preguntan en el verso 54, ¿dónde obtuvo él esta sabiduría? ¿Dónde obtuvo esos poderes milagrosos? La ceguera espiritual o la incredulidad te lleva a hacerte esas preguntas con tal de desacreditar. Y eso te lleva también a sacar argumentos. ¿Por qué? ¿Por qué no debe ser Él? ¿Sí? Señor Jesucristo está enseñando con autoridad. La gente se maravilla, pero los religiosos critican. ¿Dónde obtuvo? Y empiezan a decir, verso 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Sí? La sabiduría y el poder que el Señor tenía no concuerdan
con su estilo de vida. No concuerda con la familia de él. Él es conocido, como les dije, desde niño, ahí creció, ahí se desarrolló como ser humano, convivió con gente de su edad. Cuando él inicia su ministerio es cuando sale. Y más o menos estamos hablando de una edad de 30 años. Bíblicamente, más o menos es cuando el Señor empieza su ministerio. Entonces estamos diciendo que en un promedio de 28 años, más o menos, él convivió ahí, en ese pueblo. Él creció ahí y la gente lo conoce. ¿Sí? La sabiduría que el Señor tiene para enseñar y los poderes no concuerdan con su estilo de vida. Bueno, ¿por qué enseña él de esta manera si yo lo vi crecer? Yo lo conozco. Yo sé quién es él. Verso 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Sí? Marcos dice, hablando del Señor Jesucristo, en el capítulo 6 de Marcos, versículo 3, si se fijan, Mateo dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Marcos dice, ¿no es este el hijo? ¿No es este, dice, el carpintero? ¿Vemos la relación? Jesucristo debió de haber sido un carpintero, porque su padre era carpintero. La naturaleza de estos tiempos es muy común ver que el hijo aprende el oficio del padre. ¿Sí? Por lo tanto, el Señor Jesucristo en su vida humana, en su relación humana, él también era un carpintero. ¿Por qué? Porque trabajó con su padre, aprendió de su padre el oficio de carpintero. Por eso Mateo dice esas palabras, ¿no es este el hijo del carpintero? Y Marcos, refiriéndose al mismo Señor Jesucristo, dice, ¿no es este el carpintero? Porque Jesús también era un carpintero. Dice, bueno, y me van a preguntar, ¿y tú cómo sabes que era un carpintero? Bueno, creció con un carpintero, su padre fue un carpintero y debió de haber aprendido ese oficio. Y antes de iniciar su ministerio bíblico, él tuvo que desarrollarse de algún modo con la carpintería. Por eso la gente lo ubicaba y decía, pues este es el carpintero. Como un carpintero que creció durante 28 años con nosotros y lo conocemos como carpintero y es un excelente carpintero, pienso que era un excelente carpintero, ahora me va a enseñar la palabra de Dios. ¿Ven el poder de la incredulidad? ¿Hasta dónde llega la ceguera espiritual y el orgullo? ¿Cómo un carpintero ahora me va a enseñar la palabra de Dios? Es la naturaleza del ser humano. Cuando está ciego, en su orgullo, en su altivez, en su envidia, no reconocen el trabajo del que expone la palabra de Dios. Al contrario, en vez de gloriarse en el Señor por traer un siervo que trabaja y se esfuerza en exponer la palabra de Dios, si hay incredulidad en el ser humano, ¿qué van a hacer? Desacreditar. Y van a empezar a sacar, como dicen naturalmente, a sacar los trapitos al sol. Dice, ¿cómo me vas a enseñar tú si eres un carpintero? Nos quedamos ahí, un carpintero. ¿Cómo un carpintero me va a enseñar la palabra de Dios a mí? Si Jesús mismo era un carpintero es porque fue obediente a su padre y aprendió ese oficio de su padre. Y humanamente, como buen hijo que era, nunca se avergonzó de ese oficio de su padre. Él no recriminó que le dijeran carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? Marcos dice, este es el carpintero que me está enseñando. Jesús no dice palabra. Acepta esa condición humanamente porque fue un hijo obediente, porque fue un hijo que vino a cumplir su ministerio como hijo, como parte de una familia, pero también como hijo espiritual de Dios y como Dios mismo a cumplir su ministerio. Fue obediente, dice Filipenses, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Desde nacer hasta morir, él fue obediente. Se sometió a su padre en el tiempo que estuvo con él, aprendió ese oficio, lo desarrolló
Y aun cuando él empieza su ministerio, hasta el momento de su muerte se sometió a su Padre también, cumpliendo todo su propósito. Y a pesar de ser un carpintero, vemos una vez más, el mensaje de Mateo es demostrar que Jesús es rey. Es demostrar que Jesús es rey. Es cierto, físicamente era un carpintero, hijo de un carpintero, pero a la misma vez era de la descendencia del rey David. ¿Sí? Quiero que vea conmigo Lucas capítulo 1, verso 27. Es el anuncio del nacimiento de Jesús. Dice 26, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. Vean, su padre, un hombre que se llamaba José. Y vean lo que añade: de los descendientes ¿de quién? De David. ¿Sí? De los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Entonces aquí vemos que ese carpintero que les está enseñando realmente es descendiente del rey David. Es de la familia de David. Cuando el ángel viene a José a través de un sueño, en Mateo capítulo 1, versículo 20, dice: pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer. ¿Se fijan? Tanto Mateo como Lucas, dos evangelistas distintos, diferentes, que cada quien escribe un evangelio inspirado por el Espíritu de Dios. Los dos confirman y reafirman la descendencia de José, hijo de David. Por lo tanto, el carpintero que les está hablando es de la descendencia de David. Las gentes conocían quién era Jesús, quién había sido su padre y cuál era el oficio. Por lo tanto, las sabidurías que él expresaba y el poder no corresponden a una familia ni a su preparación cultural. Llegamos entonces al versículo, ahí mismo, versículo 55. Después de las preguntas de estos hombres, lo que ellos quieren demostrar es que lo que él hace y lo que él enseña no corresponde a su estilo de vida, a su humilde condición, al punto de desacreditar y decirle que él era un simple carpintero. Por lo cual, en este mismo versículo, empiezan a sacar los argumentos que tienen ellos o las herramientas que tienen. Y es como si se dijeran entre ellos mismos: bueno, es que conocemos a su familia. Su familia está aquí presente con nosotros. Aquí está su madre María, dice. ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No sé qué condiciones tendrían los hermanos para ellos sacarlos a relucir. Probablemente los hermanos de Jesús no tenían el conocimiento de Jesús, ni conocían las Escrituras. De hecho, los evangelios nos dicen que hasta este momento ellos eran incrédulos, totalmente incrédulos al ministerio de Jesús. Por lo tanto, al sacar ellos a relucir, dicen: bueno, aquí está su madre María y aquí están sus hermanos. Nada que ver el estilo de vida de la familia con Jesús. O sea, no concuerda una cosa con otra. Sabían quién era su madre. Y ahí Mateo lo dice: María. Sabían quiénes eran sus hermanos y también los nombra. ¿Sí? Y por lo menos nombra a 4. Dice Jacobo, José, Simón y Judas. A través de la historia del cristianismo, de la religión, ha habido un énfasis en tratar
de exaltar a María en su condición como virgen. Y conocen una doctrina que exalta a María. Es muy común. Y siempre enfatizan a que María, parte de su rosario, es decir, siempre virgen, ya no más hijos, nada más Jesús, por obra del Espíritu Santo. Eso sí, reconocen que fue obra del Espíritu Santo, que nació Jesús, pero ya no tuvo más hijos. Mateo está sacando a relucir aquí, en su redacción, a la familia física de Jesús, a la familia física de Jesús. Está mencionando a su madre, María, en un pueblo donde son conocidos. ¿Sí? Es como si dijeran, vamos al 20, y van a sacar cosas de mí en el 20, donde me conocen todos los del 20. ¿Puede haber algo que digan falso de mí en el 20 si los del 20 me conocen? No, obviamente no. Es lo que está pasando aquí. Mateo está sacando en su redacción el lugar donde él nació, donde él creció, donde él se desarrolló, y ahora está sacando a relucir a la familia de Jesús, empezando por su madre, María. Y Mateo dice, ¿no se llama su madre María? Y luego añade, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Está relacionando a María con los otros 4 jovencitos que están ahí, jóvenes porque eran menores de 30 años. Jóvenes, hermanos de Jesús, los está relacionando con María. Y eso nos lleva a reducir esto, que Jesús tenía hermanos y que María tuvo más hijos. 4 mencionados aquí y por nombre. Vendrá alguien que me diga, bueno, es que entre esos 4 eran discípulos de Jesús. Los evangelios dice, y lo comenté hace rato, los hermanos de Jesús eran incrédulos, no eran creyentes, no creían en Él. Por lo tanto, no eran de los discípulos de Jesús. Es verdad, entre los discípulos de Jesús encontramos a un Simón y a un Judas, pero no son los mismos, porque los discípulos de Jesús ya eran creyentes. El Señor los llamó antes. Al inicio de su ministerio fue llamando para que le siguieran. Después en el capítulo 10 los instruye y les da un título de apóstoles y los envía a predicar. Por lo tanto, los 4 personajes que encontramos aquí son distintos a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús eran creyentes, eran personas regeneradas por Dios, están siendo instruidas por el Señor Jesucristo. Los hermanos de Jesús eran incrédulos, no creían en Él. De hecho, hubo una ocasión en la cual ellos van a buscar a su hermano porque pensaban que estaba loco. Pensaban que estaba loco. Van a rescatarle y se volvió loco mi hermano, ahora que anda enseñando y predicando y haciendo milagros. Pienso por la redacción de Mateo que al estar este pasaje aquí, en ese lugar, en ese pueblo, también andaban los hermanos de Jesús. No eran creyentes. No eran creyentes de Él. Mateo los nombra: Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Sí? Hay varias versiones tocante a la familia de Jesús y mucho más por la doctrina católica romana, en demostrar que el término de hermano, cuando habla aquí, habla de una hermandad espiritual. No concuerda eso con el pasaje, porque los que están hablando, los que están haciéndose las preguntas son totalmente incrédulos y lo que quieren es desacreditar a Cristo. Entonces, cuando habla de hermanos aquí, no se habla de hermanos en la fe, no se habla de hermanos espirituales, sino de hermanos físicos, real familia del Señor Jesucristo, hijos de José y María, después del nacimiento de Jesús. Los 3 evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas, siempre van a hablar, cuando se refieren a la familia de Jesús, hablan de sus hermanos,
y el enfoque siempre es carnal, hermanos carnales. No se refiere a hermanos espirituales. La única vez en la cual habla de hermanos espirituales o hermanos en la fe, lo vimos anteriormente en el capítulo 12 de Mateo, versículo 49, y dice, y extendiendo su mano, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Aquí ya Jesús da un enfoque espiritual, pero si se fijan, dentro de este enfoque espiritual está el enfoque natural, porque anteriormente, en el versículo anterior, le dicen, alguien le dice, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Ese enfoque es natural, ese sí es hermanos carnales, pero el Señor Jesucristo ya lleva lo que es carnal, esa relación familiar. Mi familia ahora es la espiritual, ¿sí? Y lo dice en el versículo 48, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y verso 49, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y vea quiénes son realmente ahora los hermanos de Jesús. Verso 50, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Por lo tanto, Mateo está hablando de hermanos físicos, hermanos naturales, ¿sí? Y él habla precisamente de esa relación familiar, familia conocida por todos, familia de carpinteros, conocen a María, la madre de Jesús. Hay otro tipo de hermandad que también es muy conocido por todos cuando decimos todos los mexicanos somos hermanos. Eso es hermano de patria. Hermanos de una misma tribu o también ahora en lo que es espiritualmente los hermanos en la fe. Y eso queda claro y creo que no vamos a meternos con mucho tiempo en explicar lo que es un hermano de tribu, un hermano de país o hermano de la fe. Creo que queda claro el pasaje de Mateo 13 en lo que es la familia de Jesús, los hermanos de Jesús, y como dice versículo 56, no solamente están los hermanos, versículo 56 dice, no están todas sus hermanas con nosotros. Por la manera de la pregunta y la manera en que divide a los hermanos de Jesús y a las hermanas, da a entender que las hermanas de Jesús ya estaban casadas. Por la manera en que lo expresa, pues dice, están con nosotros, las hermanas están con nosotros. Pudiera decir alguien de aquí, bueno, una de las hermanas del que está enseñando es mi esposa, aquí está conmigo. ¿Cómo? Vuelve otra vez la pregunta, ¿cómo obtiene él esta sabiduría? ¿Cómo él tiene ese poder para enseñar? ¿Qué tenía en mente Mateo cuando se refiere a los hermanos y a las hermanas de Jesús? Yo pienso que Mateo, al ser enfático en esto, es porque sabía lo que años más adelante iba a acontecer. Que iban a exaltar a la mujer, a María, como la siempre virgen, pero realmente que no fue así. Era virgen cuando Jesús nació, pero después de ahí dejó de ser virgen. Y eso me lleva a analizar tres cosas. Primero, nadie admitiría y probablemente no se había divulgado la concepción virginal de Jesús. En este tiempo, cuando esto sucede, decir que Jesús fue concebido espiritualmente sin necesidad de varón, ¿qué hubiera pensado la gente? ¿Estás loco? Eso no es posible. La ciencia no lo aprueba. Todos entenderían en este tiempo, de hecho por la manera en que hacen las preguntas, que Jesús era un hijo natural de José, porque era la familia. Aunque bíblicamente y ahora con la revelación del Espíritu Santo y la Escritura ya nos muestra que realmente Dios era el Padre de Jesús. El segundo punto, el testimonio de una vida matrimonial entre José y María está en Mateo capítulo 1,
versículo 25. Yo uso la versión de las Américas. El verso 25 en la versión de las Américas dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. La idea de estas palabras, la conservó virgen, como dice la Reina Valera, dice, y no la conoció. O sea, en ese tiempo se guardaron, se cuidaron. Pero da a entender que después de que el Señor Jesucristo nació, llevaron una vida matrimonial ejemplar como hombre y mujer. Por lo cual queda descartado la doctrina apóstata de decir que María fue siempre virgen, porque no es verdad. Versión de las Américas dice también, dio a luz un hijo. La versión Reina Valera dice, hasta que dio a luz a su primogénito. La palabra primogénito da la idea de que hubo una serie de hijos. No fue el único hijo, sino que fue una serie de hijos que hubo después del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo venía a ser entonces el mayor de la familia. ¿Sí? El mayor de la familia. 3 personas distintas hablan de la familia de Jesús. Lo vemos aquí en Mateo 13, lo vemos en Marcos capítulo 6, un evangelista diferente. Lo vemos en Juan capítulo 7 también, Juan hablando de la familia de Jesús. Y más adelante en Gálatas capítulo 1, versículo 19, Pablo también menciona a uno de sus hermanos. Por lo tanto, hay testimonio de más de 2 testigos que afirman la familia de Jesús. Hay personas que dicen que María no tuvo más hijos, que Jesús fue el único hijo en esa relación matrimonial, lo cual queda descartado, ya que María no fue siempre virgen, sino que después llevó una vida normal como matrimonio, como esposa. También queda descartado que los hermanos de Jesús eran mayores que él. Hay una doctrina, una enseñanza que dice que los hermanos que mencionan aquí eran hijos de José, de otro matrimonio. Por lo tanto, si eran hijos de José, tendrían que ser mayores que Jesús. La Biblia dice que Jesús era el mayor, fue el primer hijo de ese matrimonio. Lo que descartaríamos en caso de ser mayores que Jesús es realmente decir entonces que Jesús no tiene derecho al trono, porque tendría que ser un hijo mayor, el primer hijo de José, lo cual queda descartado porque el que tiene derecho al trono es el Señor Jesucristo, como hijo de José de manera natural, de la descendencia de David. Entonces, los hermanos que menciona aquí Mateo y las hermanas es la familia de Jesús realmente, hijos de José, hijos de María. Por lo tanto, cuando habla Mateo de estos hermanos, debe de entenderse de esa manera. Hermanos de manera familiar, de manera física y concreta. Y como dice el versículo siguiente, no solo están los hermanos, también habla de las hermanas de Jesús, las cuales probablemente estaban casadas y convivían ahí entre estas personas que están sacando esas preguntas. ¿Quién habla en este pasaje no son los discípulos, no son amigos de Jesús, son gente incrédula, por lo cual podemos ver que la incredulidad tiene un poder sobre las cosas espirituales, en el sentido de que ciega el corazón, trae envidia, trae orgullo y endurece un corazón para creer al Señor Jesucristo. Sacar a relucir aquí en este pasaje la familia de Jesús, tratan de sacar su historia, su cultura, su trasfondo
para poder rechazar su ministerio. ¿Sí? Su ministerio. Entonces, ¿por qué son nombrados los hermanos? Para que quede evidenciado que eran familia de él. Las hermanas eran conocidas por todos. ¿Sí? Por eso es que la pregunta que vemos anteriormente, ¿dónde obtuvo esa sabiduría? Conozco a sus hermanos, conozco a sus hermanas, conozco a su madre, por lo cual lo que él está enseñando y la manera que está enseñando no concuerda con la familia que estoy conociendo de él. ¿Dónde obtuvo todas estas cosas? Siempre encontraremos personas con un corazón vil, llena de prejuicios, dispuestas a desprestigiar a quien enseña, dispuestas a desprestigiar a quien está enseñando, especialmente si quien está enseñando supera en conocimiento y en capacidad para hacerlo. Por lo cual, la incredulidad los ciega para que no puedan ver, y el Señor Jesucristo lo expresó anteriormente, versículo 13 de ese capítulo 13, dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no entienden. ¿Sí? ¿Qué está pasando con el pueblo? Están viendo a Jesús, pero a la misma vez no lo ven. Lo están escuchando, se maravillan de la enseñanza, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya había dicho a los discípulos anteriormente, el entender y el conocer viene de Dios. El entender y el conocer viene de Dios, y eso va a romper toda incredulidad. Eso va a romper toda incredulidad cuando Dios obra en nuestro corazón. Versículo 16 dice, pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Sí? ¿Quién concede el ver y quién concede el entender? Dios mismo. Y lo va a hacer a través de una característica que más adelante va a hablar, a través de la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y el Señor romperá los corazones más duros que pueda haber. Por lo tanto, la incredulidad endurece el corazón. Y como termina el versículo 57, dice, y se escandalizaban a causa de él. Jesús causó tropiezo. Como lo dije anteriormente, la cultura, la familia, su familia que está, causó tropiezo, dice, se escandalizaban de él. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, capítulo 7, versículo 5, vamos a ver lo que sus hermanos pensaban de él mismo. Entre estas personas que se escandalizaban de él también estaba su familia, que son mencionados ahí anteriormente. Dice Juan capítulo 7 versículo 5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Sí? En Marcos capítulo 3 verso 21, dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí o está loco. La incredulidad fue el condicionante para que el Señor no hiciera muchos milagros en este lugar. ¿Por qué? Porque para que el Señor obre en tu vida, tiene que haber fe. Y para que la fe llegue a tu vida, tienes que escuchar la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y para que la fe llegue a tu vida, el Señor la tiene que introducir en ti. ¿Sí? La fe viene del Señor, la introduce en ti al escuchar la palabra de Dios, quebranta el corazón endurecido, derriba todo ese corazón lleno de envidia, de orgullo, lo humilla hasta el punto de que puedes humillarte y reconocer la condición depravada en la que te encuentras. Solamente así, el que se humilla será exaltado.
Las personas no quisieron humillarse, no reconocieron la capacidad del Señor Jesús. El Señor no obró muchos milagros ahí y no es que no quisiera hacerlos, ¿sí? Lo que ocurre aquí es que la incredulidad de la gente, por su incredulidad, las mismas personas no trajeron personas a ser sanadas. Vemos que el Señor aquí no mete sus manos. Es obra del Señor salvar, sanar, es obra de Él. Pero lo que está demostrando aquí Mateo es que si usted se queda sin que el Señor intervenga en su vida, usted va a actuar de la misma manera, orgullosa, envidiosa, egoísta, con corazones endurecidos, y no obtendrá salvación. El Señor muestra en este pasaje que si Él no inicia la obra en usted, usted jamás creerá. Si el Señor ya inició la obra en usted y ha depositado fe para creerle a Él, Él espera una respuesta también de nosotros, ¿sí? En Marcos, el mismo pasaje paralelo a este, capítulo 6, ¿sí? Mateo dice que no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad. Marcos, en el capítulo 6, versículo 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Pero me llama la atención del versículo 6 las palabras que dice, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Se maravilló el Señor Jesús de la incredulidad. Y queda demostrado que la depravación total del hombre es real. Si el Señor no interviene, usted nunca cree. Si el Señor no viene a su vida y rompe ese terreno endurecido que Él habló al inicio de las parábolas, en la parábola del sembrador, ¿sí? ¿Se acuerdan? El terreno duro, la palabra no penetra, la palabra no llega al corazón. Las aves vienen y se las llevan, el maligno llega y la quita de su mente, de su corazón, no pasa absolutamente nada. Tiene que el sembrador escarbar la tierra, quebrantarla en usted, para que la semilla, que es la palabra de Dios, penetre en usted y produzca fruto. Si no existe ese procedimiento, usted jamás va a creer. Por lo tanto, lo que vence la incredulidad es la fe que el Señor deposita en usted. Si la fe que el Señor deposita en usted para creer y responderle a Él, sin esa fe usted no será salvo. Sin esa fe no será salvo. Termino con Juan capítulo 20. Versículo 27 al 29. Dice, luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, dice, sino creyente. Respondiendo Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. El creyente no se deja llevar por lo que ve, sino por lo que tiene en su corazón, que es la fe. Por lo tanto, hermano, yo te animo a que te acerques más al Señor, escuches más de su palabra y pidas al Señor, dame de esa fe para creer. Dice que el Señor es fiel y justo para escucharte, ¿sí? Nunca te deja con las manos vacías cuando hay sinceridad en nuestros corazones. La incredulidad tiene su poder mientras el Señor no actúa. Pero una vez que el Señor actúa, Él derriba toda incredulidad de su corazón. Vamos a orar.
Padre Celestial, Señor, te alabamos en este día. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad, Señor. Gracias porque has sido fiel con nosotros, Señor, y has obrado en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Y nos ayudas a perseverar, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer ni decir, Padre. Todo depende de ti, todo viene de ti, Señor, y es a ti a donde vamos, Padre. Por tu gracia y tu misericordia, Señor, te alabamos en este día y sea tu nombre exaltado sobre todas las cosas, Padre. Amén, Señor.